a leer entonces la escritura en Santiago capítulo 4 y el versículo número 3. Es un verso corto y aquí es donde vamos a entrar al tema de la serie Códigos Secretos en la Oración. El apóstol Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Lo repetimos todos porque es un verso corto. Todos: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Pueden sentarse entonces. Aleluya. Vamos a considerar un nuevo tema como código secreto en la oración. Pero tomemos en cuenta este primer principio en la oración para que marquemos la diferencia entre la fe humana y la voluntad divina, entre lo que son los propósitos personales y lo que son los propósitos de Dios. El tema corresponde ahora a propósitos en la oración. Aunque quizá el texto en sí no lo mencione, pero obviamente estamos hablando de la oración. Y el apóstol Santiago está haciendo referencia de esa verdad. Entonces, vamos a ver propósitos en la oración como un código muy importante para que podamos entonces no solamente recibir, sino admirar la gracia y la misericordia de Dios. La persona que ora, por supuesto, debe tener fe. Ya lo vimos en el tema anterior, el número 8, como fe en la oración, el código que hablamos anteriormente. Pero la persona que ora también debe ser guiada a pedir bajo los términos de la voluntad de Dios. Si hay alguna pregunta como estas: ¿por qué Dios no me contesta si le he pedido con fe? Esa quizá pueda ser la cuestión más común entre todos nosotros. ¿Por qué el Señor no me contesta si yo le he pedido con fe? Entonces, veamos aquí un orden, porque en la lectura yo leo tres cosas. Primero, pedir para recibir. Segunda cosa, yo veo que se pide, pero se pide mal. Y tercero, que se pide esperando recibir, pero algunos desperdician lo que reciben. Eso es lo que vemos en esta porción. Y cuando la atención está en uno mismo y en la necesidad del momento, la oración en este caso parece ser vana, vacía y sin valor. Y creo que Dios no puede atender una oración en esas condiciones. Nuestra oración debe estar realmente fija en la voluntad divina como una prioridad, porque la oración estaría entonces vinculada al corazón de Dios. Es decir, de nuestro corazón al corazón de Dios estaríamos en una relación de intimidad. Él conoce lo que necesito y yo sé lo que a Él le agrada. En esa forma estaríamos en una común unión, que es lo que significa la palabra comunión. Y ahí nos daríamos cuenta de cómo el Señor entonces puede así responder a nuestras peticiones. Porque la Biblia nos enseña que aún nuestros suspiros no le son ocultos. Él lo conoce todo desde el principio. Mire, vamos a un ejemplo. El hijo, cuando le pidió al padre su herencia, desde el momento en que pide ya está desvalorando y malgastando su posición y derecho. La parábola
del hijo pródigo nunca, hermanos amados, nunca nos deja sin una enseñanza. Siempre hay ahí un trasfondo muy importante por lo cual aprendemos. Pero, ¿cree usted que el Padre se le pudo pasar por alto esta situación? Nadie mejor que el Padre. En este caso, el Padre Celestial, para saber cuándo dar o cuándo negar una petición. ¿Verdad que sí? A Él no lo podemos engañar. Por lo tanto, no hay que olvidar que el derecho del Padre Celestial está antes que el derecho del Hijo terrenal. Y nosotros somos terrenales. Y aunque nosotros tenemos una necesidad, sin embargo, el Padre sabe cuándo, cómo y dónde responder en el tiempo. Aunque seamos confrontados con pruebas y aflicciones, tenemos que mantener nuestro deleite en la voluntad de Dios. Yo le leo un salmo, el Salmo 119, en una de las porciones que quizá hemos leído, pero vamos a poner un poquito de más atención ahí, porque el Salmo es muy rico, muy abundante en tantas enseñanzas. Pero mire de ese Salmo 119, el verso 143, en donde dice el escritor de esta manera: aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Aunque no andemos buscando problemas, aunque no andemos buscando conflictos que nos aflijan el alma, nos van a encontrar, porque en el camino donde vamos, como es un camino angosto, vamos a encontrar siempre dificultades. Pero por eso estoy en esta lectura: mantengamos nuestro deleite en la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? Pues leyendo la palabra. Él sabe por qué cosas tenemos que pasar y en esos momentos nos va a dar la fortaleza que necesitamos. Así que la fe puede estar en la posición correcta cuando oramos, pero la petición puede hacer la oración incorrecta. Así que Dios tiene el derecho sobre sus hijos, porque Él los crió y los cuida en su formación. Y algunas veces la petición no va a ser respondida. Y en ocasiones va a responder el Señor, pero procuremos no desperdiciar de lo que Él nos da como respuesta. Amén. También el profeta dijo, y busque Isaías 43:2. Mire cómo habla el profeta: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando usted lee el contexto de este capítulo del profeta Isaías, usted va a leer que la afirmación del valor de su creación y la paternidad sobre la nación de Israel están siempre ahí trabajando con ellos. Es innegable que la protección divina no la pasa el Señor de soslayo cuando tiene que cuidar a sus hijos, así como lo ha hecho con el pueblo de Israel. Él no pasa desapercibido de lo que puede acontecer a nuestro alrededor. Pero en ese contexto vemos que Dios no promete evitar las pruebas, pero sí se compromete a evitar el daño que nos puedan ocasionar. Amén. Así que ya lo cantamos nosotros, pero porque está escrito en la Biblia, y cuando lo cantamos con alegría. ¿Sabe por qué?
porque sabemos quién cuida de su pueblo. Amén. Así que recuerde, Él no nos ha prometido quitarnos las pruebas, sean aguas, sean ríos, sean fuego, sean llamas que queman. Él nos promete cuidar y que aquello no nos haga daño. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es que Él ha prometido ser fiel hasta la muerte, porque la muerte tiene que llegar de todas maneras. Amén. Y previo a la muerte, ¿qué puede haber? Puede haber enfermedad. Seamos realistas. Un evangelio que predique que cuando venimos al Señor Jesucristo se acaban las pruebas y aún las enfermedades, es un evangelio que no viene de Dios. Sea lo que sea, pasemos lo que pasemos, Él promete ser fiel a nosotros, cuidarnos, protegernos, y aún después o hasta el final, la Biblia dice que Él nos capitaneará hasta el fin, más allá de la muerte. Le puede dar un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Aleluya. Tu vida esconde una realidad que Dios habrá de mostrar en su debido momento. Somos como una joya en las manos del Señor. Cualquiera que nos mira como una piedra regular, como una piedra cualquiera, ¿verdad? Pero el Señor sabe que escondemos. Y por eso está formando de nosotros la mejor joya que Él en su debido momento va a exhibir a los demás. Por eso le voy a decir esto y tómelo en consideración. Porque si usted está en ese planteamiento humano, viviendo su cristianismo, tiene que redefinirlo. Porque no es así, porque vivir dependiendo de problemas por resolver es aceptar una vida de enredos y fracasos. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo está? Ay, hoy amanecí con dolor de cuerpo. ¿Cómo le fue en su trabajo? Ay, no aguanto ese lugar. El jefe, los compañeros de trabajo. ¿Me explico? Es decir, que si siempre vamos a ver cosas negativas, ¿cuándo vamos a disfrutar la bendición? ¿Cuándo vamos a confesar que el Señor está con nosotros? Y que aún a pesar de las pruebas, nosotros vamos a ser victoriosos. No vivamos la vida cristiana dependiendo de problemas que Dios tenga que resolver. En ocasiones hay problemas que nosotros mismos ocasionamos. Y tal vez problemas que podemos solucionar. Pero hay cosas que muchas veces son parte de nuestro proceso, donde Dios va a formar en nosotros la brillantez que necesitamos reflejar de Él. Busca a Dios. Eso es lo que les puedo decir en este día. Porque nuestra vida no depende de ninguna fuerza humana, sino del poder y la gracia del Señor. Amén. Busquemos de Dios. Él va a hacer lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Mire que pueden existir otras cosas que limiten recibir de inmediato o a largo plazo lo que se le pide a Dios en oración. Lo que se le pide con fe. Usted a veces no lo puede saber, ni yo tampoco. ¿Por qué a veces estamos limitados de recibir algo que le hemos pedido al Señor? Aunque ya pusimos fe. Pero es aquí donde insisto con el código secreto. Los propósitos de Dios y nuestros propósitos. Amén. Dios ya tiene un propósito en aquello que quiere hacer, pero Él quiere saber el propósito por el cual estamos
pidiendo. Porque es ahí donde nosotros tenemos que ir a la palabra. Pero antes de leer una porción, alguien al oír esto puede decir, entonces Dios no conoce nuestros propósitos. Claro que sí. Pero Él quiere que evidenciemos, que mostremos, que saquemos a la luz lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque a Él no se le puede engañar. Mire, Él quiere saber tu propósito. Dios le dio a Salomón opciones para pedir. Puedes pedir, y usted puede leer eso en las Escrituras. Puedes pedir, Salomón. Puedes pedir la derrota de tus enemigos. Puedes pedir tener un reino exitoso. Pero puedes pedir también sabiduría. Y viene Salomón y él tenía que escoger. Amén. Y cuando él escogió, Dios le prometió que le daría sabiduría. Porque había escogido la mejor parte. Porque podía tener un gobierno de éxito, pero sin sabiduría, aquel gobierno podría ofender a Dios. Podría también tener victoria sobre todos los enemigos, pero aquello no pasaría de ahí. Pero cuando le pidió sabiduría, eso implicaba que entonces Salomón podría hacer muchas más cosas con lo que el Señor le proveía. Aquello no se veía, pero estaba dentro de él. Y yo creo que en su momento Dios le concedió a Salomón lo que le pidió. Y mire, porque le dio más de lo que él inclusive había imaginado. Pero vamos al Nuevo Testamento. En Efesios 3:20 escribe el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero después de la coma dice: por la potencia que obra en nosotros. Amén. Es decir, si usted se enfoca en pedir algo específicamente, quizá pueda estar limitando a Dios, que le puede dar más abundantemente. Usted tiene que pedir conforme a su voluntad, porque ahí está el código secreto. Su propósito unido al propósito de Dios puede ser que cambie todas las demás cosas. Porque Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Pero ¿está la potencia en usted? ¿Está el poder de Dios obrando ya en su corazón? Ese es un asunto que queda para que usted lo examine. ¿Cómo está en realidad parado delante de Dios? ¿Cómo está de pie? ¿Está dudando? ¿Está en fe? ¿Está firme? ¿O posiblemente esté trastrabillando, como se dice, tropezando? Usted tiene que examinar cómo está el poder dentro de usted. Si aquel poder lo está llevando a oraciones específicas en propósito para agradar a Dios, Dios lo sabe y Él le va a responder. Y Él no va a limitarse porque usted le está creyendo. Amén. Dios tiene muchas razones para dar o quitar, para aumentar o disminuir, para responder o guardar silencio, porque siempre sus propósitos son mejores que los nuestros. Pero la mejor manera de orar, repito, es conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus propósitos. Claro que es viable pedir conforme queremos que sucedan las cosas. Yo no estoy negando eso al hablar de este código. Yo estoy hablando de que
Tenemos que dejar que sea Dios quien decida responder conforme a sus designios soberanos. Y no dudemos de que esta es la mejor y la más sabia actitud del corazón. Pidámosle al Señor conforme a su voluntad para que Él nos responda en su debido momento. Si tenemos una petición, como todos los días, pidamos específicamente, pero dejemos a la voluntad de Dios responder. Porque si lo que se pide en oración tiene un plano egoísta, tal vez contraproducente a su voluntad y tal vez hasta malintencionado, usted me va a preguntar, pastor, ¿y de dónde saca usted eso? Acuérdese del fariseo. Cuando oraba, te doy gracias porque no soy como los demás. Pero había una mala intención. Su mala intención era poner de menos a otros. Tal vez podíamos hasta competir. Señor, le diste un carro nuevo al hermano, dame uno mejor a mí. ¿Verdad? Por poner algo. Hay muchas cosas que podrían estar en nuestro corazón y no las descubrimos, y sin embargo estamos pidiendo y pidiendo. Por eso es de que dice Santiago, pedís y pedís mal. Por eso consideremos que Dios no es que no sepa lo que estamos pidiendo. Él sabe que lo que pedimos, de ello va a tomar en consideración la respuesta o el silencio, el dar o el no dar. No pensemos que Dios no sabe, porque eso es desconocer sus atributos. Ya sabemos que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero vendrá un tiempo en el futuro donde toda la naturaleza tendrá cambios sin comparación, incluyendo la naturaleza humana. Aquello que hoy no se puede ver del corazón humano, en aquel día futuro ya no podrá estar oculto como sucede en estos días. Amén. Hoy por hoy el ser humano tiene muchas limitaciones en cuanto a la comprensión del poder de Dios, porque no hemos llegado a ver ese cambio. Pero la Biblia profetiza algo en Isaías capítulo 65, verso 24. Y sucederá que antes que llamen, yo responderé. Y mientras estén hablando, yo les escucharé. Porque eso es para el futuro. Amén. En aquel entonces, hermano, Dios va a contestar de inmediato, porque Él sabe cuál es la condición de nuestra vida ya en ese tiempo futuro. Habrán cambios, ya no será como ahora suceden las cosas. Por eso el profeta no dice que solo hasta el futuro Dios actuará así. Veámoslo como algo que ya puede suceder con aquellos que están en el propósito de Dios. Amén. Si Dios nos responde es porque Él sabe cuál es nuestra necesidad y Dios podrá actuar de inmediato respondiéndonos. Amén. Dios sabe todas las cosas con anticipación, con la gran diferencia que ahora, cuando el propósito humano tiene que ser probado por la respuesta o por el silencio que lo evidencia. Amén. Cuando no hay respuesta, Dios te está probando. Esa prueba está en evidencia ya de que hay algo que todavía Dios quiere trabajar en ti, o tal vez hay algo que todavía tú tienes que quitar
o hacer a un lado para que entonces Dios pueda responder. Pero hay escritura para apoyar lo que estoy diciendo. En Deuteronomio 8:2, Dios le dijo a Israel: te vas a recordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y usted lee: para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Que no sabía Dios cómo estaba el corazón del pueblo de Israel? Claro que sí, pero al afligirlos, Él quería que aquello subiera del corazón y se diera a conocer. Y muchas veces en la confesión de nuestra necesidad en la oración, Dios quiere conocer nuestros corazones. Amén. Es que cuando hablamos es cuando manifestamos lo que hay adentro. Y nos llevamos grandes sorpresas, ¿sí o no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando Dios aflige, es porque está probando para saber lo que hay en el corazón, para saber si realmente queremos guardar su palabra. Él se va a dar cuenta, por supuesto, Él ya lo sabe, pero quiere que actuemos para que entonces reivindiquemos nuestra condición del corazón delante de Él, que ya no sea nada más mi propósito, que sea su propósito. Amén. Mire, Dios prueba al hombre porque quiere mostrar sus propósitos, si son o no son conforme a sus propósitos. Repito, no es que Dios no conozca el corazón, porque tengo que enfatizarlo. Amén. Sino que Él quiere que la persona se conozca a sí misma. Dios tiene pensamientos y caminos de bien. Claro que sí. Pero intercalado en ellos están sus propósitos. No siempre, hermanos amados, todas las cosas van a salir como nosotros queremos. Pero hay algún motivo por el cual Dios en esos intervalos del tiempo nos quiere probar en el corazón. Yo quisiera que todas las cosas fueran siempre buenas, agradables, que siempre esté sonriente, que esté diciéndole al Señor: Señor, me has bendecido en cantidad, no sé ni dónde poner la bendición que tengo. Pero hay ocasiones donde parece que no tengo nada. Hay ocasiones donde parece que Dios no me está escuchando. Y es ahí donde Él está tratando conmigo. Moisés recibió los pensamientos divinos. Se los entregó al pueblo de Israel. Pero Dios trató con el pueblo de Israel, mostrándoles a ellos sus obras. Porque Dios quería que el pueblo tuviera una relación con Dios por medio de lo que Él hacía. Ahora dígame, ¿quién está mejor? Si aquel que sabe los pensamientos de Dios o aquel que mira las obras. Aquel que sabe los pensamientos de Dios está en un nivel más elevado porque puede entender a Dios, que cuando vengan las obras del Señor, Él ya lo sabía con anticipación. El pueblo a veces solo ve las acciones de Dios, pero no puede discernir cuál en realidad son sus pensamientos. ¿Me explico, hermanos? Lo voy a poner más fácil, porque creo que nosotros gozamos con ver un milagro, con ver una señal. Pero las señales no son el fin. Las señales son temporales. Amén.
para que haya una señal en el camino para guiarlo a un fin, pero no se queda viendo la señal usted, entonces no avanzaría. La señal va a quedar atrás porque su fin, su destino es otro, si me estoy explicando. Amén. Usted avance en el camino que Dios ha trazado para su destino. Van a haber señales, pero no se detenga en ellas, porque son temporales. Si aquello puede implicar un milagro, una obra sobrenatural, una sanidad, lo que sea, eso es temporal, porque después vienen otros asuntos donde también Dios va a actuar, pero el fin nuestro es la gloria venidera. El fin nuestro es estar con Él por la eternidad, y eso es lo que vale más como un pensamiento divino en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dios une personas con propósitos comunes para glorificar y honrar a Dios con sus propósitos. Amén. Tal vez ya Moisés no está con nosotros, pero aún los propósitos de Moisés pueden identificarse con nuestros propósitos. Amén. A veces esto que estoy diciendo tengo que aclararlo, porque mire, a veces no pensamos igual, pero si tenemos propósitos idénticos o similares, Dios nos va a unir. ¿Desde dónde lo ha traído el Señor para estar en esta iglesia? Quizá Dios quiere unir su propósito con el propósito personal que yo tengo. Si nos unimos, entonces Dios va a ser glorificado, Dios va a ser honrado en todo. Amén. Porque si usted tiene sus propios propósitos y yo tengo los míos, vamos a tener diferencias y quizá podemos hasta chocar. Pero por eso Pablo fue un ministro con propósitos divinos que tuvo seguidores que tuvieron el mismo propósito que él tuvo, y juntos glorificaron a Dios en las obras que fueron levantadas. Aunque tuvieron que separarse, mantuvieron la misma línea de pensamiento y de propósito en la voluntad de Dios hasta el final. Oh, con esos amigos yo me quiero topar allá del otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Con ellos vamos a hacer fiesta allá en la presencia del Señor, porque yo no creo que Dios me vaya a poner con otros que ni conozco, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahora, si usted dice, otra vez verlo a usted, pastor, si por eso ya ni los videos miro, porque lo veo en mi iglesia, ahora lo voy a ver allá también. No. Pero, hermanos amados, otro pensamiento más alrededor de esto que estoy diciendo, quizá pueda aclararlo. A veces las personas no están presentes en el tiempo. Pablo para mí sigue siendo un maestro. Sigo leyendo lo que él escribió. Él ya no vive, él ya está en la presencia del Señor. Amén. En espera de aquella glorificación que están esperando muchos más que durmieron en el Señor. Pero aquí en la tierra me identifico con el apóstol Pablo. ¿Sí me explico? Amén. Continúo con los propósitos propuestos de Pablo con el correr del tiempo, porque estoy unido a él en espíritu, en pensamiento, en el sentir, y quiero hacer la obra así como él enseñó que debía de hacerse. Por eso es palabra viva, porque todavía tiene la potencia de mover corazones. Amén. Y yo voy a terminar para hacerle ver esta realidad a través de la Escritura. Si usted va a Job
embargo, va a ver que sufrió la prueba de la enfermedad por mucho tiempo, sin embargo, se mantuvo fiel. Usted va a ver a Abraham que sufrió la prueba del tiempo por la promesa del primogénito y supo esperar. Usted va a ver que Moisés sufrió la prueba de su llamado por 80 años y finalmente llegó a ser el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. Usted puede leer de Caleb que sufrió la prueba en las batallas por 80 años y se levantó para conquistar su monte, porque todavía creía que Dios le había dado las fuerzas para poseer y conquistar su lugar. Amén. Usted puede ver a Samuel siendo un niño llamado por Dios, pero aún así llegó a ser viejo sirviendo fielmente al Señor. Puede leer de David que luchó y peleó para ser un guerrero de 1000 batallas. Y usted lo puede ver que todavía es recordado en el pueblo de Israel como el líder más connotado de los que ellos han tenido. Yo pregunto, ¿acaso no podrás tú seguir de pie como un valiente y ganar las pruebas en medio de tus problemas? Amén. Sí podemos, hermanos, porque el Dios de los imposibles está con nosotros. Lo dije el domingo pasado, y Él nos dará nuevas fuerzas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Dios de los imposibles pelea por ti. Te escucha, te responde, está pendiente de tus batallas. Pero en el momento en que lo necesites, ahí estará y no te dejará derrotado. La Biblia dice en el Salmo 91, y es el último verso: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Vamos a orar porque aquí vamos incluidos nosotros. Si no recibimos, entendamos es que todavía Dios está trabajando en procesos con nosotros. Y posiblemente estemos incorrectos en pedir sin el propósito nuestro identificado con el propósito de Dios. Pero tomemos en cuenta que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Para todos aquellos que puedan ver o puedan escuchar este mensaje, Dios está trabajando en ti, está haciendo una obra perfecta en tu corazón. Oremos. Padre bendito, yo te doy gracias por lo que nos has permitido recibir en este día, Señor, y en esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar en la posición correcta de pedir conforme a tu voluntad y de recibir para sacar todo el provecho, por lo cual tus propósitos han sido marcados para nuestras vidas. Con todo nuestro corazón, la bendición para tu pueblo, Señor, que sea enviada desde lo alto, y levántalos para que sean victoriosos en medio de la adversidad. En el nombre poderoso de Jesús.